A continuación tiene la palabra Rosa Díaz, directora general de Sigma 2. Adelante, Muchísimas Rosa. gracias, Francisco. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día. Muchísimas gracias a los institutos de opinión que nos acompañan hoy y cuya investigación además se ha puesto de manifiesto. Hay una cosa que me gustaría resaltar de las investigaciones, de todas las investigaciones, pero sobre todo de las investigaciones sociopolíticas. Es la cantidad de información, además de la estimación de voto, que es verdad, que es algo que provoca mucho interés. Hay muchísima información que analizar. Nuestra alianza con el mundo así lo pone de manifiesto. Muchísimas gracias también a los medios de comunicación que nos acompañan. Sin ellos, nuestras investigaciones no serían conocidas y los ciudadanos no podrían tener acceso a un montón de datos que realmente les puede ayudar a tener una visión clara de lo que está pasando en la sociedad. Y hay una persona que nos acompaña hoy y que me consta que le gustan las investigaciones sociopolíticas y que las desgrana, que se las estudia y que además hace muchas preguntas sobre ella. Es la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Ella va a darnos unas palabras, va a clausurar este acto y sí me gustaría destacar algunos puntos fundamentales de su currículum. Ella es una política de raza. Antes hemos visto como una de las conclusiones que sacaban las investigaciones era esa mala imagen que tienen los ciudadanos de los políticos. Bueno, no hemos preguntado por Ana en esta investigación, posiblemente rompería el dato. Ana es una persona honesta, una persona trabajadora, una persona con una trayectoria en el mundo de la gestión impresionante. Ella es médico. Ha ocupado diferentes posiciones dentro de la medicina familiar y comunitaria en su tierra, en Salamanca también. Es una gestora espectacular, ha sido directora general del servicio de MUFACE, de la Mutualidad de Funcionarios del Estado, ha sido subsecretaria del Ministerio de Educación, ha sido subsecretaria del Ministerio de Interior, ha sido subsecretaria del Ministerio de la Presidencia, ha sido ministra de Sanidad, ha sido ministra de Fomento, ha sido vicepresidenta segunda del Congreso y ahora es presidenta del Congreso de los Diputados. Yo creo que es una política, es una gestora, es una política gran gestora y te damos muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenos días a todos, señoras y señores. Querido Paco Rosell, director del Mundo, Gerardo Iracheta, querida Rosa, queridos representantes de Italia, de Polonia, de Austria, de Alemania, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Bueno, muchas gracias por esa presentación, que lo que dice de mí es que tengo ya algunos años. Me gustaría tener menos experiencia y menos años. Y muchas gracias por el cariño y también por lo que Sigma 2 siempre me ha aportado, porque efectivamente me gustan mucho las encuestas. Yo he hecho encuestas, pero de mi área de conocimiento, fundamentalmente de temas como, por ejemplo, los hábitos tabáquicos en España o el consumo de alcohol, pero con una metodología semejante al campo de la sociología, pero sobre todo que tiene mucho que ver con la fiabilidad de las encuestas y con los tamaños de la muestra, con el índice de confianza del resultado, etc. Y, por tanto, lo que me gustan de las encuestas, además de que me interesa muchísimo como política, me interesa mucho saber las tripas de las encuestas y estos últimos días, como pueden imaginar, y sin darle un titular a los periodistas, he disfrutado mucho viendo algunas. Señoras y señores, este lunes y martes he tenido el honor de desplazarme a Viena para asistir a la reunión anual de presidentes de parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea. Y junto con el presidente del Senado y el resto de mis colegas, hemos podido reflexionar e intercambiar opiniones acerca de la construcción del proyecto europeo y hemos coincidido en señalar el trascendental momento en el que nos encontramos en vísperas de unas elecciones al Parlamento Europeo. Me satisface, por tanto, estar aquí en este acto y, además, escuchando cosas bien interesantes que yo he resumido en las siguientes. Primero, que creemos que nos informan poco
y yo digo que a lo mejor es que nos interesa poco, el 60%, hablaré de los datos de España, que no cubren los medios. Yo creo que es al contrario. Yo creo que, no quiero decir que la encuesta esté mal, sino que quiero decir que respondemos que no nos interesa o sabemos menos precisamente por eso. El desconocimiento de la Comisión y mayor conocimiento del Parlamento, que esto creo que tiene mucho que ver efectivamente con que Bruselas es una maquinaria. Aquí hablamos mucho de la burocracia. El propio modelo de codecisión y el propio modelo de funcionamiento hace que o estás metido en harina en Bruselas, o la gente no sabe al final por qué una ley, una directiva va, vuelve, qué diferencia hay entre reglamento y directiva. Yo he estado hablando con compañeros, con colegas, y le decía que había que hacer una reflexión de los parlamentos nacionales, primero para tener un conocimiento en profundidad de cómo funciona la codecisión y sobre todo el papel, que es lo que hemos analizado en Viena, el papel que tienen que tener los parlamentos nacionales con respecto al Parlamento Europeo, las relaciones que tenemos, que en este momento, como saben, después del Tratado de Lisboa, el papel que tenemos es un papel que tiene que ver con un principio que es de análisis y te interfiere en tus normas propias, pero no tenemos ningún papel más y por lo tanto creo que los parlamentos nacionales, sobre todo cuando nos estamos vaciando de contenido, como saben, con respecto a las comunidades autónomas, que hay una parte importantísima de transferencias pasadas a las comunidades autónomas conforme a nuestra Constitución y estatutos de autonomía. Por otra parte, lo que extrae el propio Parlamento Europeo hace que tengamos que reflexionar qué papel van a jugar los parlamentos nacionales con respecto no solo al principio de subsidiariedad, sino lo que conocen ustedes, que es con respecto a la tarjeta roja o la tarjeta verde, que es el tema que más nos preocupa. Yo no sé dónde estaré en la próxima legislatura, me presento a las elecciones, pero no sé dónde estaré, pero sin duda este tema, por la parte que a mí me toca como parlamentaria, si soy elegida, voy a seguir profundizando en este aspecto. Otro de los temas que han presentado ustedes es el impacto del Brexit y la opinión que tenemos aquí en España, qué es lo que pasa con el Brexit, cómo lo valoramos. Y luego he escuchado con mucha atención a sus colegas explicando que efectivamente era un tema recurrente en la reunión de presidentes de parlamentos, la gran preocupación con respecto no solo ya al proceso del Brexit en sí, o si sale o no sale y que sea un procedimiento ordenado, que es lo que queremos todos, sino algo mucho más importante, que es ese grado de desafección que pueden tener, que aquí señalaba muy bien el señor Rosell, de desafección que pueden tener otros países viendo lo que está pasando, por qué se quieren ir realmente los señores del Reino Unido. Me comentaba un colega europeo que estamos asistiendo a un fenómeno que es los extremismos y los populismos, y que posiblemente mucho de lo que está pasando en el Reino Unido con el Brexit tiene mucho que ver también ahora ya claramente con una lucha interna de partidos y también con una parte que tiene mucho que ver con el propio populismo, que me perdonen los britis, pero con algo de populismo por parte de los posicionamientos de unos y otros. Ustedes seguro que como yo siguen los debates que tiene el Parlamento, aparte de mi colega Order y sus corbatas, pero dicho eso, es un tema que está preocupando desde el punto de vista político de país, con las personas que puedes hablar de allí, con respecto a cómo ven el fenómeno del Brexit, ya con respecto ya no solo me voy o no me voy, que es relevantísimo, sino qué está pasando a nivel de opinión del Reino Unido. Se están planteando, como saben, distintos escenarios, el escenario de octubre, pero también distintos escenarios. Me ha llamado especialmente la atención el tema me ha llamado la atención, no porque no tuviera yo idea de que ocurra, es con respecto a la honestidad de los políticos, ¿no? O sea, el que solo un 23% de los ciudadanos piensen que los políticos somos honestos, me parece que es algo muy preocupante, que en buena medida la tenemos nosotros mismos los políticos, porque, como decía una compañera en el Parlamento, dice, la política es el único lugar del mundo donde perro muerde perro. Y efectivamente somos nosotros mismos los que en muchas ocasiones somos los que perro muerde perro, es decir, velamos permanentemente por ver cómo descalificamos a nuestro contrincante. Es verdad que puede haber, y hay casos, como no, de deshonestidad, pero desde luego de los políticos que yo conozco no reflejan este 23% de honestidad, sino que la inmensa mayoría de los políticos son gente que se deja la piel
por hacer algo por su país. También, no sé muy bien cómo han hecho la pregunta sobre el poder de las multinacionales. La preocupación del 73%, que tiene mucho que ver entiendo que tiene mucho que ver con lo que se está debatiendo en este momento en la Unión Europea con respecto a todo lo que tiene que ver con las multinacionales y todo lo que tiene que ver especialmente con el Big Data y con todo lo relacionado con el manejo de la información por parte de particulares, de terceros y de grandes instituciones. El 73% que nos preocupe del poder de las multinacionales creo que refleja más un sentimiento también de lo que pasa en nuestro país, más que con respecto a lo que pasa en Europa, pero no conozco la pregunta para posicionarme. También se le ha preguntado sobre el tema de los disturbios como modo de alcanzar, me imagino, metas políticas, ¿no? Afortunadamente veo que en España estamos en contra. Efectivamente, yo creo que España cada vez somos más maduros y entendemos que la democracia es una democracia representativa y que no es una democracia asamblearia y que, por lo tanto, cuando uno quiere conseguir cosas, pues lo que haces es votar a quien parezca que te representa mejor y que ello lo defienda. Por lo tanto, yo venía aquí con ganas de hablarles de lo que pienso del futuro de Europa, pero me he querido detener un momento sobre este análisis preliminar de lo que ustedes han contado y si luego nos la facilitan, pues vamos a disfrutar analizando pues, la parte más menuda. Decirles con respecto a Europa, además del comentario que les hice de mis colegas europeos, era curioso analizar las intervenciones. Estaban también algunos países invitados de los Balcanes, que saben que hay un interés en algunos países, por ejemplo Austria, en la integración y en la incorporación de los Balcanes a la Unión Europea. Dependiendo de cada país, el posicionamiento con respecto a lo que esperamos de Europa es totalmente distinto. Y esto nos tiene que hacer pensar que nos sentimos todos muy europeos, pero que le pedimos a Europa y a las instituciones europeas que nos resuelvan unos problemas determinados. Si le tengo que hacer un resumen, lo resumiría diciendo que la inmensa mayoría de los países, lo que están preocupados, las instituciones parlamentarias, están preocupados porque cada vez que hay un problema serio se mira hacia otro lado. Por ejemplo, el tema de la inmigración, que llevamos un montón de tiempo diciendo que este es un problema común, compartido, que tenemos que ser solidarios, pero sin embargo cada país lo vive de una manera diferente. Hungría lo vive de una manera diferente, Austria lo vivió cuando tuvo una entrada muy importante de inmigrantes, España, Italia, Grecia lo ponían sobre la mesa como uno de los temas más importantes en los que tiene que haber una política común. España explicando que hemos tenido experiencia de que colaborar con terceros países fue una de las claves que hizo posible, por ejemplo, con Mauritania o con otros países subsaharianos, que hay que colaborar en origen y que por lo tanto la Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo muy importante por colaborar con los países y sobre todo por tener un presupuesto propio importante para trabajar en países de los que estamos muy cerca geográficamente y que tenemos un deber y una obligación porque hay una diferencia de renta que es absolutamente inasumible. Tratamos también el tema de los refugiados como otro de los elementos que tenemos que poner de acuerdo a propuesta de Grecia. Y otro tema muy relevante que también preocupa y mucho es el que aquí ha señalado el señor Rosell, que es el proyecto de una política de defensa común a la vista sobre todo del posicionamiento que está tomando, que está poniendo Estados Unidos, ¿no? Es algo que, como saben, hay reuniones periódicas de parlamentarios de todos los parlamentos europeos para tratar precisamente la política común de defensa y en ese sentido nos hemos comprometido a seguir trabajando por la parte que nos toca a los parlamentos nacionales en el análisis de la legislación que tenemos cada cual y en qué proyectos compartidos podría haber. Preocupa también y mucho que hemos construido Europa a lo largo de 60 años, que somos una comunidad basada en principios y valores, en un sistema democrático, en un sistema de defensa de los derechos humanos y también de la sociedad del bienestar. ¿Y qué nos está pasando
que somos un mercado común de 500 millones de personas. ¿Qué nos está pasando para que en Europa surjan los extremismos y los populismos, como está pasando? La encuesta es fantástica en la parte en la que analiza efectivamente cómo los grandes partidos aguantan. Si yo tuviera que hacer un titular de, mira, los grandes partidos siguen aguantando, pero hay una fragmentación cada vez mayor que está pasando en España a nivel de política nacional, pero que pasa en el resto de los países de la Unión Europea. Y la reflexión que tenemos que hacer es que efectivamente algo estamos haciendo mal. Si hay esta desafección de los partidos del bipartidismo tradicional y sobre todo si pensamos que tenemos un espíritu europeo conjunto y sobre todo que nuestros jóvenes, los jóvenes que votan, es una generación Erasmus, que yo la llamo generación Erasmus, que participa y contribuye a divulgar la conciencia europea, es decir, que tienen mucho más conocimiento de las instituciones desde muy jóvenes y de Europa que podíamos tener nosotros, que íbamos a estudiar fuera un idioma, pero que no teníamos, como saben, una permanencia en otros países de la Unión. Y la conciencia europea la reclamaba ya Madariaga. Esto no es nuevo y por lo tanto yo creo que es fundamental que en este proceso que estamos viviendo de fragmentación, que yo no la califico si es buena o mala, yo lo único que digo es que estamos asistiendo al ascenso de los populismos, al ascenso de los extremismos, y que algo nos tiene que estar pasando cuando tenemos por delante el reto del proyecto común de defensa, el reto de la política exterior. Ustedes lo vieron en relación, por ejemplo, a los últimos acontecimientos que han ocurrido en Venezuela, el tiempo que tardamos Europa en tomar decisiones. Creo que esto lo pongo, pero no quiero hablar de Libia, porque a Libia también le hemos dedicado una parte importante del encuentro de 2 días. Y por lo tanto tenemos que hacer una reflexión sobre cuál es la política exterior de la Unión Europea. Y por último, y no menos importante, es el tema económico, es hacia dónde va la Europa económica monetaria, es decir, qué queremos realmente los países. Hemos vivido momentos ciertamente complejos de ajustes presupuestarios, de países que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, esto que digo yo que es gastarte lo que no tienes, y además de cumplir como socios con los requerimientos comunitarios, que eso creo que ha sido un avance, tenemos que pensar hacia dónde va a caminar la Unión Económica y Monetaria y qué papel le vamos a querer dar a Europa en los próximos 20 años. Yo creo que ojalá que en el debate que haya de cara a las elecciones europeas haya un debate que sea profundo y que los distintos partidos políticos, hablo aquí en mi país y en el resto también puede valer, puedan hacer una discusión a fondo, no de generalidades, porque tengo la impresión cuando escucho algunos temas de la Unión Europea que se profundiza poco. Y por lo tanto que de tanto hablar de generalidades no se profundiza, como ha pasado con el Brexit. Yo a alguno le pregunto qué pasaría, por ejemplo, con los medicamentos y con las autorizaciones de fármacos con respecto al Reino Unido. Es decir, hablemos de temas concretos, no hablemos de generalidades, porque esto si no te lleva a la melancolía y no acabas de profundizar. Y luego el último tema es el papel que tienen los ciudadanos en unas elecciones europeas. Es verdad, aquí se han hecho varias preguntas muy interesantes sobre la desafección, lo que tú decías, Rosell, de que normalmente es una patadita que le das al que gobierna en el culete para las elecciones europeas. Bueno, hay según lo que vemos ahí, el partido más votado sería el Partido Socialista, que es el que gobierna, pero hay otro tema que es también para reflexionar, es que el modelo para elegir europarlamentarios es un distrito único, mientras que el modelo para elegir a diputados nacionales es un modelo con la ley de Ohm, y por lo tanto eso también distorsiona de forma importante cómo es el reparto de escaños, es decir, que todos van a una bolsa única y por lo tanto a partir de ahí se van distribuyendo los escaños. Pero sí que es cierto que nos jugamos muchísimo en Europa y que tenemos los políticos, tenemos una obligación, es de transmitirle a los ciudadanos que Europa, que somos defensores de esta Europa que tanto nos ha dado a los españoles. Para que os hagáis idea los de fuera de España,
que estáis aquí. España, parte de lo que hemos hecho, no lo hubiéramos hecho de ninguna de las maneras sin entrar en la Unión Europea. El antes y el después de España ha sido precisamente la pertenencia a la Unión Europea, pero no solo en términos económicos, que también, y en términos de ayuda económica y de confluencia de renta, sino también en la maduración del modelo político y social y de sociedad del bienestar de lo que llamamos la vieja Europa. Tenemos muchas diferencias entre los países, pero tenemos un espíritu común que nuestros mayores pusieron encima de la mesa hace 60 años y que ha hecho posible que lleguemos hasta aquí como uno de los lugares del mundo donde mejor se vive, donde la sociedad del bienestar es mejor y sobre todo que tenemos siempre respuestas comunes y coordinadas, unas veces más lentas que otras, también respuesta humanitaria, aunque tendríamos que hacer un esfuerzo mayor, y creo que nuestro posicionamiento con respecto a los conflictos, sobre todo conflictos bélicos, tendría que ser, mi humilde opinión también, tendría que ser mucho más potente a nivel de la Unión Europea. Y por último, y sin abusar de su tiempo y de su paciencia, una Unión Europea fuerte y con voz propia en la escena internacional creo que contribuirá de forma decisiva a los desafíos que tenemos por delante. Y es el último tema que tratamos en la cumbre de presidentes, ha sido todo lo que tiene que ver con la información y la ciberseguridad. La información, sabíamos todos, los políticos también, que es muy relevante. La información es relevante para tomar decisiones, es relevante para las decisiones tuyas propias de tu casa, para comprarte una vivienda o para comprarte un coche, tienes que tener información. Para tomar decisiones hay que tener información. Pero en este momento hay un mercadeo con la información y esto nos tiene que preocupar seriamente y por lo tanto creo que Europa va a tener que tener un papel muy importante con respecto a la regulación comunitaria de todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información, con la garantía de la confidencialidad de la información y con que la información no puede ser no se puede comerciar con ella, que es lo que se está ocurriendo en este momento. Ha habido una reunión, como saben, hace yo creo que 3 semanas, para todos los países europeos para tratar el tema de la ciberseguridad y las elecciones en nuestros países, que también es traspolable al tema de las europeas. Y me preocupa ciertamente, creo que es el tema que más preocupa, que más nos debe de preocupar en este momento, es la influencia que puede tener la compra de información con respecto a los resultados o al intentar influir en los resultados electorales. Esto no es una película de estas que vemos una serie, sino esto es una realidad que está ocurriendo aquí y ahora. Muchísimas gracias y enhorabuena. Querida Ana, hace años, ya se imaginarán por la edad que tengo, aterricé en un periódico en Sevilla y entonces en ese periódico de pronto el redactor jefe le encargó a un becario que no tenía nada que ver con Sevilla y dice: mañana tienes que cubrir la fiesta de la patrona, la Virgen de los Reyes, 15 de agosto. Entonces dijo: pues si yo nunca sé, dice: mira, cógete la crónica del año pasado, cambia el gobernador, asegúrate que el cardenal sigue siendo el mismo y para adelante. Esto no lo ha hecho jamás Ana Pastor. Ana Pastor, he coincidido con ella en la presentación de libros, en presentación de cualquier cosa, nunca ha hecho un discurso protocolario. Siempre se ha conocido, se ha leído el libro, se ha conocido en este caso las encuestas y yo creo que eso es un valor en alza que hay que aplaudir el esfuerzo que hace porque se lo toma con la seriedad que estuviera moderando el más grande de los debates parlamentarios. Y yo quiero agradecerle. Decía Rosa Díaz que sobre los prejuicios sobre los políticos, yo creo que hay políticos que en general ganan mucho con el conocimiento mutuo y aquí no solamente está Ana Pastor, la presidenta del Congreso, hay representantes del Partido Popular, de Podemos en su momento o incluso del Partido Socialista que ganan con el conocimiento mutuo, eso sin duda, hay excepciones por supuesto, claro que sí, pero se encuentran con el problema que decía aquel líder británico: mi problema es que no puedo ir hablando uno a uno con todos los electores, sino que tengo que dirigirme en general. Y por tanto yo sí quiero reconocer que las encuestas, creo que así como muchas veces se acusa a Europa y a la Unión Europea de los problemas internos, se le hace responsable y ahí los políticos de cada uno de los países tienen una responsabilidad, creo que se generaliza
sobre los políticos, achacándole todos los males. Evidentemente hay políticos que lo hacen bien, hay políticos que lo hacen mal, y yo hoy quiero poner y subrayar específicamente tanto los valores europeos, la Europa que debemos construir, como los políticos que dan la talla y están a la altura de las circunstancias, y gracias a ellos pues hacen que los países y los continentes pues avancen en la dirección adecuada. Y muchas gracias a nuestros compañeros de aventura por desentrañarnos las tripas y las entrañas de la opinión pública, y a todos ustedes por su paciencia y a estar acompañándonos tan a 2 y al mundo en este largo matrimonio que dura ya 30 años. Muchas gracias.